Como les venía diciendo, pues este es un encuentro organizado por la Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual. Dentro de la próxima semana, perdón, vamos a tener un nuevo encuentro, entonces estén pendientes de sus correos electrónicos y están cordialmente invitados. También quiero invitarlos muy comedidamente a que se unan a un evento que estamos organizando junto con otras universidades del país en algo muy grande que es Red Únete. Red Únete en este momento está organizando un gran evento que se llama Educated 2020. Educated 2020, pues ya tuvimos una primera inmersión, como ellos la denominaron, donde se hicieron una serie de talleres en la que participaron profesores de todo el país, ofrecidos también por profesores de varias universidades del país. Y estamos a punto de iniciar una segunda inmersión en ese evento que consiste en una serie de plenarias con invitados internacionales y además va a haber un panel de rectores de las universidades más importantes del país, donde van a hablar qué se está haciendo en este momento en las universidades para enfrentar la contingencia de la pandemia. Precisamente el profesor Edgar Varela, rector de la Universidad del Valle, es uno de los invitados a ese panel de rectores. Entonces, más adelante en el chat les voy a poner el enlace para que ustedes se inscriban y participen de este evento de Redúnete. Bueno, el evento de hoy, nuestro encuentro del día, para el encuentro del día de hoy tenemos como invitado al profesor Mauricio Rojas Rentería. Eh, el profesor Mauricio Rojas Rentería es profesor hora cátedra de la Escuela de Ingeniería Química y pues él, como todos los profesores que han participado en estos eventos, pues participó en una encuesta inicial que hicimos, donde le preguntamos a los profesores qué podían o cómo les había ido, cómo había sido su experiencia durante esta contingencia. El profesor decidió muy amablemente participar en este encuentro con su charla de educación online, todo un reto profesoral. Y pues él nos va a contar precisamente desde su experiencia cómo fue ese reto, las tecnologías y recursos que usó, cuál fue la opinión de sus estudiantes cuando terminó este proceso. Entonces, quiero darle la bienvenida y agradecerle mucho al profesor Rojas por haber aceptado esta invitación. Él en este momento pues se encuentra, me dice que se encuentra fuera de la ciudad, pero se le ve y se le escucha muy bien. Entonces, profesor, bienvenido y muchas gracias por de nuevo aceptar esta invitación del encuentro Virtualidad Diálogos y de la Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual. Ok, muchas gracias, profesor Edgar. Muchas gracias a Natalia por su amable invitación. Le doy la bienvenida a todos mis colegas docentes. Para mí es realmente un placer estar aquí con ustedes y compartir mi experiencia como profesor virtual desde el 16 de marzo. Les voy a comentar poco a poco cómo fueron esos pasos, porque verdaderamente fue algo bien retador y bien interesante. Voy a hacer una pequeña presentación, pues que está, después que la hice, resultó ser muy formal, muy técnica, pero la voy a acompañar sin necesidad de entrar en el detalle de lo que está descrito allí, e irles contando cómo eso que está escrito allí, yo lo fui asumiendo de un momento, en cada momento. Primero, entonces, vamos a hacer eh, una presentación. Entonces, ya les voy a compartir, no sé si estoy compartiendo ya la pantalla. ¿Sí? Eh, por favor, Edgar, me dice si está ya la pantalla, la presentación en pantalla. Sí, Sí, profesor, está bien. Ok, muchas gracias. ¿Y me escuchan bien? Sí, señor. Muy bien. Muy bien. Bueno, para comentarles la charla, ¿no es cierto? Yo la orienté mucho hacia la parte técnica desde el punto de vista de las herramientas con que contaba en ese momento para
para dar mis clases. Les cuento que durante el periodo que hubo paro en la universidad, la materia que yo dicto es la última materia que ven los estudiantes en su carrera. Se llama Ingeniería de Proyectos. Es una materia que es como el compendio de todo lo que vieron teóricamente durante el semestre, durante la carrera, y en el último semestre ven esta materia para hacer, digamos, el diseño y el cálculo de una planta productora de algún proceso, ¿no es cierto?, que viene desde el semestre anterior, donde se hace el diseño de todo el proceso termodinámico, cinético, etcétera, bien complejo. Y cuando yo tomo a los estudiantes, ya llevarlos a la práctica, a que ellos dimensionen en tamaño los distintos equipos de la planta que ellos diseñaron desde el punto de vista de las reacciones. Como es un poquito más práctico el curso y netamente es mostrarles los equipos que ellos deben de calcular, necesitaba tener buenas herramientas informáticas para poder entregar el material de práctico a estos estudiantes. Entonces, por eso que digamos que el ordenador o el portátil o el computador de escritorio se convierten para, en este caso, en mi experiencia, la mano derecha y el recurso más importante, fuera de lo que es la pedagogía, que por encima de todo está la pedagogía, por supuesto, pero había que adaptarse a las circunstancias. Entonces, dos cositas que podemos destacar sobre ello es las ventajas de un buen computador con buenas prestaciones. Cuando hablo de un buen computador, es tener o un portátil o un computador de escritorio que tenga buenas características para poder usar, digamos, las herramientas con que viene el computador. Por ponerles un ejemplo, si la pantalla es táctil, que yo la pueda expandir o reducir, que si tiene un lápiz, el lápiz me ayuda para convertir mi computador en un tablero, en una pizarra, y desde ese punto de vista es que he enfocado un poco esta charla para que ustedes como recomendación, digamos, si aquí hacia el futuro, si esto continúa, pues se hagan un buen computador o busquen herramientas que les puedan facilitar la labor docente. La segunda, y tal vez el aspecto por encima, inclusive del mismo computador, está la confiabilidad y la rapidez de la conectividad a Internet. Todos, desde el 16 de marzo hasta junio 7, por allí, que de las clases, luchamos mucho con la conectividad y con la congestión, obviamente, de los operadores de celular, en el caso en que los estudiantes no tenían un acceso a un buen computador o no tenían en sus sitios de hogar o de residencia una buena proveedor de internet, entonces se conectaban era con datos a través de los celulares. Y eso es vital y yo creo que todos lo hemos experimentado. La parte también más importante física de nuestra labor como docentes virtuales es la parte de la confiabilidad y la rapidez de la conectividad. Otro aspecto que voy a tocar más adelante son algunos consejos que pues aquí humildemente rescaté de mi labor durante esos meses. Y tercero, decir, en final, el conocimiento y la vida en el uso de las aplicaciones del software, que les confieso sinceramente, no tenía ni idea de que existían todas estas herramientas tan valiosas y también nunca me habías hecho un acercamiento y mucho menos a que tenemos un campus virtual lleno de recursos y el cual está subutilizado. Entonces, continuando con esta charla, vamos y finalmente vamos a sacar algunas conclusiones. Para que todos sepan quién es el profe Mauricio Rojas. El profe Mauricio Rojas
No sé si ven ahí en la presentación mi foto. Soy un ingeniero químico con maestría en ingeniería química. No me gradué en la Universidad del Valle, desafortunadamente. Tenía que irme a estudiar al exterior y me gradué en el exterior. Cuando me fui de estudiante, hice las dos profesiones, pues, o sea, las dos carreras, la carrera de pregrado y la carrera de maestría. Luego ya como empleado de una empresa multinacional, como ingeniero de producción, se me dio la oportunidad de entrar a estudiar y hacer una especialización en ingeniería industrial y de sistemas, que con mucha dificultad pude sacar adelante debido a mi trabajo, al tipo de trabajo que ahora les cuento cómo es la situación. Y finalmente hice, ya cuando estaba mayorcito, a mis 50 años, me le medí a hacer una especialización en finanzas en la Escuela de Administración en San Fernando. Entonces, soy egresado de la Escuela de Ingeniería en la especialidad que les mencioné y en la Escuela de Administración de Empresas. Trabajé 38 años en la industria, en producción, en empresas multinacionales y locales. Hoy en día, mi experiencia laboral es como profesor contratista de la Escuela de Ingeniería Química a partir del 2016. Realmente fue accidental que pude llegar a ser profesor de la Escuela de Ingeniería Química. ¿Qué hace un jubilado ya de trabajar como ingeniero químico cuando se retira? Pues ir a visitar centros comerciales cuando no tiene otra actividad. Y estando en un centro comercial de esos me encontré con los profes de la Escuela de Ingeniería Química, a los cuales yo apoyé durante mi estadía en la industria a través de distintas investigaciones patrocinadas por las empresas donde trabajé y con la influencia mía. Llevar también la universidad a estas industrias para capacitar a los operadores, a los ingenieros y a los supervisores en los distintos campos de la ingeniería, de los procesos químicos que se efectúan en estas empresas. Y de ahí hice el contacto y cuando me vieron sin hacer nada me dijeron, usted profesor, usted ingeniero Mauricio le gustaría colaborarnos con enseñar en la universidad, sería muy valioso, usted está desperdiciado después de todos estos años de experiencia y me ofrecieron la oportunidad y les dije que sí. Y les digo que ha sido lo más maravilloso que me ha podido ocurrir en la vida, poder enseñar lo que en 38 años de ejercicio profesional hice, todo el transcurso mío desde que salí de la universidad hasta convertirme pues en un administrador grande de grandes empresas. Una de esas empresas para las cuales trabajé es el Ingenio Mayagüez, que fue mi última labor, digamos, profesional como ingeniero de fábrica. Fui gerente de fábrica, manejé el ingenio desde el año 2009 hasta el año 2015. En el año 2015 hice uso de mi buen retiro por mi pensión. Es industria azucarera y por lo tanto estaba a cargo de la producción de azúcar, la producción de alcohol, la producción de compost, de abono orgánico y pues hacía cargo también de toda la maquinaria de la fábrica. Trabajé durante 32 años en la 31 años en la productora multinacional de papeles en Smurfit Kappa Cartón de Colombia. Y llegué a ser gerente de las plantas productoras de la fibra para producir el papel y las cartulinas y los cartones. Entré a trabajar en abril del 78 y me retiré en febrero del 2009 para irme a manejar el Ingenio Mayagüez. Y ese es su conferencista de hoy en día. Netamente me movía en el ámbito productivo, en el ámbito industrial y terminé con algo que tuve siempre como visión de vida, que era poder enseñar lo que aprendiera en todo este trayecto profesional. Por favor, si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla. ¿Ok? Bueno, ahora sí entremos en materia. La educación virtual para mí fue todo un reto. Digamos que
para empezar a contarles con una infidencia aquí. Durante el paro estudiantil del año 2019, los estudiantes de mi curso, en total eran 27, me pidieron que no suspendiera las clases porque ellos, esa era su última materia y no querían atrasarse. Y yo simplemente dije, yo no puedo hacer eso. Eso por principio no lo puedo hacer, hay que defender lo que estén reclamando los estudiantes, por lo tanto, no creo que sea conveniente. Pero insistieron y me dijeron, hombre, nosotros estamos de acuerdo con todo, pero nosotros queremos ganarnos ese tiempo. Profesor, ¿usted tiene inconveniente en darnos la clase en otra parte? Y entonces es allí donde empiezo yo a ligar lo que nos está ocurriendo con lo que ocurrió en ese momento. Buscar el espacio físico donde dar la clase. Nunca se me ocurrió que la diéramos virtualmente. No entiendo por qué eso nunca se me pasó por la mente. Primero, no sabía manejar herramientas y por lo tanto no era la forma de hacerlo. Entonces buscamos espacio físico y lo conseguimos. Y puntualmente los 27 estudiantes, todos que estuvieron de acuerdo, asistieron a las clases, por lo tanto ellos no se atrasaron en cuanto a la materia. Finalmente, cuando vuelven a ingresar a la universidad, se presenta esta pandemia y toca volver a la virtualidad, y ahí sí se convirtió esto en un verdadero reto, ¿sí? Entonces, este modelo de entrega educativa debe ir acompañado de tecnología. Y afortunadamente, para mí, en febrero de este año, decidí hacer un cambio en mi computador porque ya tenía varios años de uso, el computador personal, y decidí comprarme un buen computador con muy buenas gadgets, le dicen prestaciones, otros le dicen, o con muy buenas, digamos, características, no desde el punto de vista de la memoria, ni mucho menos de la capacidad de almacenamiento, que son importantes, sino en los aspectos que para mí, cuando daba mis clases físicamente, yo anhelaba poder escribir sobre mi pantalla y resaltar algunos aspectos y hacerles ver en las diapositivas a los estudiantes algunos aspectos relevantes de los equipos, y eso solamente no se podía hacer con un señalador, sino con un lápiz. Entonces me compré un computador que fuera compatible con un lápiz óptico y que pudiera servir, y ustedes no saben cómo me sirvió durante esta pandemia el tener acceso a una buena tecnología. Entonces, la tecnología es el medio por el que viaja la interacción que produce el aprendizaje. Eso es evidente, ¿sí? Y la tecnología por sí sola no produce enseñanza. El aprendizaje se realiza cuando el mismo estudiante interactúa con el contenido, con los profesores, los compañeros de estudio y demás actores interesados del curso virtual. Nada más que empezáramos las clases, antes de inclusive empezar a hacer la primera clase sin saber si íbamos a continuar o no el semestre, así fuera en forma virtual, me empecé a preparar buscando tutoriales en YouTube que me enseñaran a usar las herramientas para poder dar mis charlas, darles mis clases, pasar mi material, cómo presentarles el material que era tan importante para que ellos pudieran visualizar la materia y el contenido, sobre todo en una materia que es vital, pues hacer detalles de ciertos equipos a los cuales ellos me tenían que calcular. Y yo les enseñaba a calcularlos, pero ellos iban a hacer para la planta de producción que estaba diseñando esos cálculos. Entonces era importantísimo entrar en ciertos detalles, por lo cual debía tener una muy buena herramienta tecnológica como es un buen computador. ¿Alguna pregunta hasta allí,
la educación virtual. Entonces, los entornos virtuales de aprendizaje permiten un ritmo diferenciado por parte de cada alumno que adquiere un rol activo en la adquisición de conocimientos y refuerza el papel mediador del docente a través de la plataforma tecnológica. ¿Sí? O sea, lo que venimos hablando. Mucho se ha hablado sobre la tecnología en la educación virtual. Cuando hablamos del equipo, del equipamiento para enseñar virtualmente, hablamos de los equipos de portátiles, de computadores de escritorio, los smartphones o los teléfonos inteligentes, las tabletas o las tablets, ¿sí? Que son los, digamos, los equipos que los estudiantes más estuvieron utilizando durante mi curso. Durante mi curso, desde marzo hasta finalizar junio, hubo estudiantes que recibieron, digamos, la clase de ingeniería de proyectos desde sus celulares y les pudieron ver todas las diapositivas, las presentaciones y las discusiones y los dibujos cuando yo les convertía el computador en una pizarra. Entonces, pues, ellos pudieron realmente tener más cercanía, inclusive, porque alguno a través de cierta plataforma o cierta aplicación pudo entrar inclusive a intervenir. Bueno, los equipos utilizados para esta tecnología, para esta virtualidad, son equipos portátiles como el que yo utilicé, que es de gran facilidad. Y cuando hablamos de considerar el desempeño es que podamos tener ciertas prestaciones en cuanto al computador como tal desde el punto de vista de la pantalla, por ejemplo. Que la pantalla sea táctil es una ventaja para un profesor, por ejemplo, sería interesante para los profesores, si hay alguno ahí, profesor de arte o algo así, poder mostrar detalles. Una pantalla de táctil que permita agrandar o reducir las imágenes, pues es bien importante, como fue en el caso de mi materia, donde tenía que hacer eso constantemente, ¿sí? Para eso hay dos tipos de formatos, digamos, de forma para los computadores. Uno que llama encapsulado, que son los equipos que se abren y cierran, que es el común denominador, o el equipo normal que utilizamos todos, ¿sí? El computador se cierra, se abre, queda el teclado, queda la pantalla. Pero existe también los equipos, digamos, dispositivos 2 en 1, como es en el que yo doy mis clases o en el que logré hacerme, el cual lo podemos convertir en una tablet en un momento determinado. La facilidad que presta para esto es bien importante y es lo que se llama los computadores convertibles, porque lo puedo convertir en una tablet o en una pizarra, digamos, desde ese punto de vista. Ahí pueden tener una foto de mi computador, desde el cual hoy estoy trabajando con ustedes, y pueden apreciar que tiene en el extremo lo que llama el lápiz óptico. Y ese es el lapicito mágico que el cual me ayudó mucho durante este tiempo para poder hacer que los estudiantes pudieran, digamos, ver en detalle los equipos que estaban calculando, ¿sí? Existen dentro de estos equipos, digamos, convertibles, los que son solamente se doblan en este sentido, ¿sí? Y existen los que son desmontables, donde puedo tener la pantalla independizada del teclado. Algunos de ustedes, yo no soy experto en este esquema, pero solamente quería llevarlos al punto del uso de estas tecnologías, de estos computadores, para mejorar la enseñanza. Entonces aquí pueden ver el uso del lápiz óptico, ¿no es cierto? Que es ahí sobre la pantalla, es el computador doblado y el lapicito sobre ella para poder escribir. Entonces, ahí se define lo que es un lápiz óptico, pero realmente en la imagen inferior que les estoy mostrando, por ejemplo, esa es una captura de pantalla del momento en que estoy explicándole a los estudiantes
distintos aspectos de los equipos que se están mostrando y puedo con ello resaltar, señalar, etcétera, lo cual ayuda mucho a la interacción con el estudiante. O sea que desde ese punto de vista, un computador como estos, con estas herramientas, pues mejora la interacción con el estudiante. Y eso era, digamos, que el aspecto final. Ahí les dejo un videíto, ahí siempre hay dificultades en esta plataforma de Meet para mostrar los videos y que tengan audio, de cómo se utiliza un lápiz de esta naturaleza. Lo otro, pues, importante es la parte de que todos, pues, podemos saber o ya sabemos acerca de la eficiencia, de la velocidad y la confiabilidad del Internet. Algunas pautas, no soy experto, vuelvo a insistirle en esto, pero lo recopilé de algunos técnicos acerca de qué velocidad de Internet es recomendable, cuál es la velocidad en la casa, etcétera, etcétera. Yo no voy a entrar en mucho detalle de eso, pero les dejo como material didáctico algunos aspectos referentes a los distintos aspectos técnicos de la tecnología que debe utilizarse para hacer mejor interacción y también para tener una confiabilidad en la parte del Internet, que ha sido la clave. En los testimonios que les voy a presentar, no los voy a presentar los videos porque hay dificultades en Meet con los audios, pero sí les voy a al menos la opinión de ellos desde el punto de vista visto los desde acá. Algunos consejos para dictar los cursos en línea. La comunicación es importante y miren que en las empresas, muchos de mis ex compañeros de trabajo que hoy en día todavía están en la industria, me decían que pues, están trabajando desde la casa y uno de los aspectos era comunicarle a todos digamos, los que tenían que ver con ellos el aspecto de que iban a estar en una clase determinada, a una hora determinada, en una reunión determinada por tanto tiempo y por lo tal no es conveniente que fueran interrumpidos o simplemente que entraran llamadas, etcétera, etcétera. Entonces la comunicación es parte de lo que yo aprendí que durante ese tiempo de enseñanza para mis estudiantes llegamos a reglas claras en las cuales pues no, el micrófono se cerraba, las cámaras de video se cerraban y la única interacción que había era la del profesor. Cuando había algún estudiante que quisiera hablar, abría su micrófono. Cuando habían varios que abrían su micrófono al tiempo, íbamos dando el orden por orden de entrada del micrófono abierto, la palabra a las personas a los estudiantes que querían comunicar alguna pregunta o algo así. Es importantísimo la preparación. Antes de empezar a dar el curso, dar la charla, es importantísimo tener todo el material, la documentación, etcétera, disponible para que los estudiantes puedan apreciarlo. Algunos me sugirieron que por qué no lo hacíamos llegar con anticipación para ellos estudiarlo y poder hacer las preguntas en clase, lo cual también se hizo. Se les enviaba el material que se iba a pasar en la clase y ellos iban de una vez con las preguntas. Esto hizo que las clases fueran más fluidas y realmente se les resolvieran las preguntas. Otro aspecto de mi experiencia era, como les conté en un comienzo, contó Edgar, yo me encuentro fuera de Cali. El 16 de marzo me vine a un sitio en el campo que tengo cerca acá. Estoy en el kilómetro 26 de la carretera al mar, en una parcelación familiar. Acá tengo una casa y aquí tengo absolutamente todos digamos, los recursos tecnológicos como el Internet, buena energía, buena señal de celular, etcétera. Y es el sitio ideal en un espacio aquí privado muy eficiente, muy agradable para dar las clases, buena silla, buen escritorio, y eso es importante. Mantener también ordenado el entorno alrededor de donde uno va a dar la clase virtual para que se convierta prácticamente en una oficina, y lo mismo pueden hacerlo en su casa. Y para mí mi mejor consejo es el estudio o el sitio, escoger un sitio descansado que pueda uno cuando
Mis clases eran de 2 horas y media, pues siempre es un tiempo prolongado y había que dar una pausa para poder ir al baño o en un momento dado servirme un café. Los estudiantes hacían lo mismo, teníamos un receso y esos convenios llegamos para que se hiciera una buena, digamos, estadía durante ese tiempo. Había clases donde ellos me decían continúe, son 2 horas, no íbamos 2 horas y media, 2 horas 45, con la interrupción de los 15 minutos de descanso para todos. Es importantísimo tener, pues, para algunos los audífonos, para otros que no utilicen audífonos, hacer una prueba de audio antes de empezar la reunión. A mí me tocó todo esto hacerlo para que la clase saliera bien, para que los estudiantes vieran que el profesor estaba preparado, digamos. Solo hubo algunos aspectos técnicos que ellos me ayudaron a resolver porque ellos mismos tampoco habían, la mayoría, tenido esa interrelación virtual de una clase desde ese punto de vista. Planificarse, ¿no es cierto? Entonces, toda clase tiene 3 momentos: el antes, el durante y el después. El antes es contemplar el perfil de los alumnos, ver las herramientas disponibles, adecuar los contenidos. Entonces, yo ya como los conocía, sabía exactamente cuáles eran los que más me iban a preguntar, los que tenían las dudas, los que conversan entre ellos, etcétera. Pues acá no dejó de ocurrir eso, ¿sí? Y para mí el durante implica el desarrollo de los contenidos. Muchas veces para que hubiese interacción, pues no tenía conocimiento de herramientas para hacer cuestionarios ni ese tipo de cosas, pero sí ahí en línea, sobre la misma presentación con mi lápiz, por favor, señalen los 5 aspectos más importantes de este equipo desde el punto de vista, díganme dónde se encuentra el sello mecánico, dónde está tal cosa, etcétera, etcétera. Díganme dónde adicionarían este químico y qué tipo de equipo lo adicionarían, etcétera, etcétera. Entonces hacíamos foros y discusión con respecto a eso, cuál era la mejor opción para la mejora de un equipo determinado, etcétera, etcétera. Entonces todo eso ayuda mucho a mantener la atención para que no estar charle y que el profesor solamente hable y uno no sabe si realmente están poniendo atención o están en otras cosas. Entonces era importante estar interrumpiendo la charla, la exposición, para hacer estas preguntas y ponerlos a pensar y sacarlos después de solo escuchar al profesor. Y el después son todas las actividades que teníamos después de terminar la clase, ¿no es cierto? Como era dejarles un taller y durante el desarrollo del taller ellos pudieran preguntar al profesor a través del chat. Fue idea de ellos crear un chat de todos los alumnos del curso y a través del chat se hacían las preguntas y me hacían las consultas. ¿Ya? No lo hacíamos en la clase misma, sino el después de la clase. Conocer las herramientas disponibles, por lo menos cómo manejar la cámara, el micrófono, el chat, en este caso el Meet, ¿no es cierto? Otro tipo de herramientas como por ejemplo el lápiz, el tablero. En mi caso utilicé una herramienta que es esta que les voy a compartir aquí, que es el Microsoft Whiteboard, ¿sí? No sé si lo están viendo ahí, profe Edgar, ¿me dice? Sí, sí, perfecto. Bueno, ahí en ese pantallazo que están viendo, es uno de mis monachos que les hacía a ellos de la planta que estábamos diseñando, y con el lápiz dibujaba mis equipos, interrumpía la presentación de diapositivas para mostrarles, digamos, hacerles el dibujo de la etapa del proceso que estábamos discutiendo, y en este caso se trataba de cómo controlar, ¿sí? Cómo hacer el control de una columna de destilación. Entonces, allí yo les pasaba, y digamos, me quedó este monacho
de ese momento, ¿ya? Entonces, el lápiz me ayudó mucho a eso y era como si yo estuviera al frente, yo me simulaba, yo me veía al frente de ellos en el tablero haciéndoles este desarrollo, este dibujo, ¿sí? Bueno, continuando, entonces, preparar la presentación, pues obviamente, formalizar pautas y normas de participación, que fue lo que les comenté en un comienzo, ¿sí? Al comienzo fue muy difícil ordenarnos y hacer que los muchachos cerraran sus micrófonos. Formalizar las pautas y normas, que es lo que ahorita estábamos hablando acerca de la parte de convivencia inicial. Al comienzo pues fue difícil disciplinarlos para que entraran con el micrófono apagado, la cámara apagada, y muchas veces hacían la pregunta, dejaban el micrófono abierto y se escuchaba cuando les pedían que hicieran un mandado o cualquier cosa así en su casa, ¿sí? Entonces todos los demás empezaban a protestar que apagara fulano el micrófono, pero realmente fue un grupo, yo no sé si tuve suerte, pero fue un grupo verdaderamente disciplinado y muy aconductado en el sentido de hacer sus preguntas y estar pendientes. Lo que más me costó era de toda esta parte de la educación virtual, es saber el grado de atención que ellos tienen sobre lo que uno está explicando. Y eso fue lo que más, y que estuvieran en el hilo de la charla y de la presentación. Entonces, frecuentemente interrumpía para preguntarles si estaban de acuerdo en lo que estaba diciendo, que si la ecuación que había planteado, alguien tenía un modelo diferente, y a ver, fulano, y llamar, muy importante, un consejo, es conocerlos muy bien por su nombre y apellido. Yo no sé si uno no se los puede aprender, pero como veníamos de una presencialidad, los distinguía fácilmente. Entonces, para mí era fácil poderlos llamar por su nombre, decirle Mateo, Oscar David, Alejandro, ¿cuál es tu opinión? Y de esa manera me doy cuenta el grado de participación y el grado de penetración que estaba teniendo con la presentación. ¿Ya? Esa, digamos que para mí ha sido lo más difícil, digamos, de toda esta pandemia. El noveno punto es no abusar de la cámara. Nosotros nos sentimos cómodos viendo la cara de los alumnos, pero es importante para todo, digamos, tener un poquito de tiempo para no distraernos con lo que ellos están haciendo y centrar la atención más sobre la presentación. Es un buen consejo. La interacción, pues, es importantísimo, buscar los mecanismos de interacción. Ahora que tuve la oportunidad de participar en los cursos del campus virtual, de Google Classroom, es indudable que hay ya las herramientas me sorprendió también que la mayoría de los profesores, sobre todo en las sedes regionales, conocen muy bien todas estas herramientas porque pues ellos practican mucho la parte de virtualidad. Entonces, pues para nosotros los que no conocíamos nada de esto, pues estas herramientas con que cuenta el campus virtual para fomentar la interacción también es bastante importante tenerlo, ¿no es cierto? Hacer las pausas, como les comenté, ejercicios, ponerles ejercicios como prácticas para eso, y el contacto posterior que estábamos acostumbrados a hacer a través del chat. Bueno, a las herramientas no las voy a pasar porque todas las hemos visto, el Google Meet, el Google Classroom, el Microsoft Teams, Jitsi Meet, el Moodle, que es la herramienta del campus virtual. Son todas las aplicaciones que nos ayudan a hacer una mejor docencia. Yo como conclusión tengo para comentarles, vamos a volver algún día a las clases presenciales,
pero yo creo que la virtualidad en muchos aspectos llegó para quedarse. Entonces es pensó que hay que empezar a manejar este formato de virtualidad y repensemos nuestros modos de enseñanza y evaluar a los estudiantes en este nuevo paradigma. Ya tenemos el campus virtual, insisto, porque me ha parecido espectacular lo que la universidad tiene allí, los servicios técnicos que prestan la INTEP es maravilloso. Uno siempre tiene el apoyo de ellos, eso es, digamos, invaluable lo que nos pueden ayudar. La enseñanza virtual puede aprovechar sus recursos TIC para aplicarla en otros campos distintos al entorno universitario. Y en eso, yo digamos que es una de las cosas que más pude concluir y he logrado hacerle llegar a ciertas compañías que he asesorado o donde trabajé, donde llevar la universidad a la industria lo pueden hacer a través de este recurso de virtualidad, ¿no es cierto? Capacitar operarios, capacitar ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos, electrónicos de las empresas a través de esta tecnología de la virtualidad y con este esquema de virtualidad es fantástico poderlo hacer. Yo llevé los profesores de la Escuela de Ingeniería Química a Cartón de Colombia en esa época, porque era el recurso, la única manera de poderlo hacer en aquel entonces. Y se dictaron diplomados para operarios sobre fundamentos de la fabricación de papel, sobre fundamentos para la operación de calderas, etcétera. Y a los ingenieros y a los supervisores también poderles dar este tipo de enseñanza, pero con los profesores allá. Pero a mí me tocó primero enseñarle a los profesores de la escuela la realidad de la industria, la realidad del campo que iban a encontrar allá y del proceso físico que se ejecutaba allá, teniendo los 6 meses en ¿cómo se llama? En una inducción sobre fabricación de papel y operación de calderas, por ejemplo. Pero ahora eso ya cambia con este esquema y la universidad puede abrir inclusive una línea de negocios, ¿por qué no pensarlo? Para capacitar a la industria, al campo, etcétera. Para el estudiante es un reto el uso y el aprovechamiento de los recursos TIC. Tendremos profesionales mucho más informados y conectados ahora en el futuro de un entorno que se volverá a cerrar, ¿sí? O sea, cuando hablo de un entorno de cerrar es las compañías que se abrieron, se globalizaron, hoy en día van a volver a los países a cerrarse porque van a tratar de que se consuma los productos fabricados internamente y a tratar de importarlo menos, primero porque no hay recurso económico y segundo por mover la economía del propio país. Y el empeño en garantizar una educación superior de alta calidad debe ser propósito de nosotros como docentes y para ello es conveniente potenciar y explotar al máximo los recursos TIC disponibles por la universidad, en este caso el campus virtual, y debemos aprender, conocer y aprovechar todas las herramientas que ofrece nuestro campus virtual. Esto aquí les voy a compartir algunos testimonios de estudiantes del curso de Ingeniería de Proyectos, así que voy a ponerles aquí los videos no, que no podemos pasar los videos por la ecuación del audio. Aquí hay un personaje que... Hola, buenos días. Mi nombre es Juan Pablo Guerrero Patiño, soy estudiante de Ingeniería Química de la Universidad del Valle y quisiera dar mi opinión acerca de las clases virtuales. Yo considero que las clases virtuales tienen muchas ventajas y alguna que otra desventaja. Por un lado, considero que es una oportunidad para que los estudiantes puedan estudiar con más detalle lo que haya expuesto el profesor. Esto porque las clases virtuales pues se permite grabar. Por otro lado, creo que es una oportunidad y una invitación para que la Escuela de Ingeniería Química pueda incursionar cada vez más en el ámbito virtual. Esto sí tenemos en cuenta que hoy en día existen diversas plataformas como edX, como Coursera, como YouTube, donde universidades líderes como Stanford, como el MIT, imparten sus clases incluso a nivel de posgrado. Es claro que después de esta pandemia podría existir un cambio de paradigma en la educación superior. Y si la Escuela de Ingeniería Química se adelanta a este cambio, sería algo muy positivo tanto para sus estudiantes como para la comunidad académica en general. Respecto a las desventajas, creo que están más relacionadas a las conexiones de Internet, que a veces presentan fallas, ya sea en
el caso del profesor o de los estudiantes. También me gustaría sugerir una idea. Si el semestre próximo es virtual, sería buena idea, considero yo, que las clases tipo taller, principalmente en aquellas materias que son muy prácticas, donde se realizan muchos ejercicios de la parte teórica, se tenga la oportunidad de que los profesores puedan grabar estas clases tipo taller antes de la clase virtual. Entonces, este video se lo envíen a los estudiantes para que ellos puedan estudiar, puedan repasar antes de la clase virtual, y a la clase virtual pues se llegue a discutir acerca del ejercicio presentado, se realice una especie de foro. Respecto a la clase de ingeniería de proyectos, creo que fue muy adecuado la parte virtual porque se acoplaba mucho a la temática del curso. Muchas gracias. Ahí ya era el testimonio de los estudiantes. Aquí vamos a tener el testimonio de una estudiante. Buenas tardes, soy Jennifer Paz, estudiante de Ingeniería Química de la Universidad del Valle. Durante el semestre anterior asistí a clases virtuales de 2 asignaturas, entre ellas Ingeniería de Proyectos con el profesor Mauricio. Considero que de acuerdo al contenido académico de cada asignatura, asimismo, serán las ventajas y desventajas que se puedan encontrar de esta metodología. Desde mi punto de vista y el contenido académico de las 2 asignaturas que vi, me parece que es una metodología muy acertada, ya que hay una comunicación directa entre estudiante y profesor y se pueden aclarar las dudas inmediatamente. Otra ventaja que encuentro es que se pueden grabar las clases, cosa que si alguien no pudo asistir a la clase o no entendió la clase, pueda tener acceso nuevamente a ella. Considero que una parte muy importante es la disposición de cada profesor, que en este caso quiero destacar que el profesor Mauricio hizo todo lo posible para que las clases fueran muy amenas y se puso en la tarea de poder aprender a manejar las herramientas adecuadamente para facilitarnos a nosotros la obtención del conocimiento. Como desventaja se encuentran los problemas de conexión o la disposición de Internet. En mi caso, al inicio de las clases no contaba con acceso a Internet, cosa que me tocó solucionar para poder asistir a las clases. Entonces, se debe tener una buena conexión para poder tener una buena comunicación. Muchísimas gracias. Esa es otra estudiante. Y ahora les voy a presentar los 2 testimonios anteriores son estudiantes de Ingeniería Química de 9º semestre. Y ahora les voy a presentar el testimonio de una estudiante de Biología de 2º semestre. Aquí está su testimonio. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura Tulio, soy estudiante de Biología. Terminé 2º semestre a finales de mayo, comienzos de junio, y quiero compartir con ustedes mi experiencia con respecto a la editorial. Inicialmente me pareció una idea bastante buena porque pues, iba a estar desde la comunidad de mi casa estudiando y eso pues me llenó un poquito de expectativas, pero cuando pasaron como 2 semanas me di cuenta de que no era tan cómodo estudiar desde mi casa porque no tenía un lugar predeterminado para hacerlo. Entonces, pues eso me llenó de incomodidad y de estrés, bastante estrés además del que ya tenía por las clases. Otra parte que me parece también bastante difícil, o que me pareció bastante difícil el semestre pasado, fue que de pasar de ver a los profes presenciales en el salón de clase a verlos a través de la pantalla virtual, pues representó un cambio bastante abrupto, porque los profes en las clases presenciales lograban ver como la expresión de la cara de los estudiantes y así mismo se iba dando la clase, pero cuando ya pasamos a ser virtuales, entonces pues los profesores no nos veíamos, interactuábamos menos con los profesores y entonces la clase solo se interrumpía cuando había preguntas puntuales sobre el tema. Entonces era un poquito difícil decirle al profe como, profe, vamos a meter tal cosa. Entonces eso también era un poquito estresante y era como que tenías que estar más pendiente de qué es lo que está diciendo el profesor y procesarlo más rápido para no quedarte atrás. Entonces eso fue un poco estresante inicialmente, pero cuando ya me fui como tratando de acomodar la situación de las clases virtuales y de todo eso me pareció un poco más fácil. Una facilidad que encontré de las clases virtuales, que me parece muy chévere, es que la mayoría de los profesores grababan las clases y las subían a un drive compartidos con todos, entonces nosotros podíamos volver a ver las clases
Entonces, así como por ejemplo, si te habías quedado en un pedacito o de pronto se te caía el internet o algo, que la clase estaba grabada y podías volverla a ver y no había ningún problema. Entonces, eso es una facilidad y una de las opciones que mejor me parece con respecto a esto de la virtualidad. Por otra parte, pues creo que la universidad, pienso, que no estaba tan preparada como tal para cambiar a la virtualidad, pero lo afrontó lo mejor que pudo y los profesores en general colocaron su mejor actitud para afrontar esa coyuntura de la pandemia y de tener que enfrentarnos a la virtualidad a la que no nos habíamos enfrentado antes. Entonces, por esa parte, creo que los profesores lo hicieron bastante bien, brindaron sus apoyos. Una parte que no me pareció nada fácil fue el hecho de los laboratorios virtuales. Me pareció muy complicado y me pareció que no brindaba todo el conocimiento que se requiere a la hora de hacer un laboratorio. Entonces, porque terminamos viendo muestras virtuales, imágenes, que no es lo mismo que tener las muestras y lograr tocarlas y verlas, no a través de una pantalla, sino en vivo y en directo. Eso me parece un poco difícil a través de la virtualidad de un laboratorio. Esa fue mi experiencia, creo que sí estuvo el semestre un poco más lleno de estrés, el final del semestre un poco más lleno de estrés, porque pues con los parciales virtuales y todo esto, y el miedo a que se caiga la red de internet en el momento del parcial, que uno tenga que volver a empezar a hacerlo, y que el correo no se envíe rápido, y que el profesor no se dé cuenta a tiempo de que por alguna razón se te cayó el internet y que no estás al mismo ritmo que los demás, es un poco mucho más estresante de lo que es un parcial presencial. Y me parece que ese es otro tema bastante relevante, lo de la red, la conexión a la red, porque, por ejemplo, pues, en mi caso no es la superconexión a Internet, entonces siempre tenía fallas para el momento en que ya empieza a llegar como las 6 de la tarde, que todas las personas que viven alrededor de mi casa están llegando a sus casas, se están conectando Wi-Fi, y todo eso entonces empieza a estar más pesada la red y empieza a ser un poco más difícil conectarse, entonces tenía clases hasta las 6 de la tarde. Pues la última hora generalmente no podía verla, pero entonces la podía ver por la repetición de la clase. Y esa fue mi experiencia, eso era lo que quería compartirles. Gracias. Bueno, ahí los dejo con estos poquitos testimonios. Tengo más, pero pues creo Bueno, que ya llegamos a la hora. Edgar, así que bueno, no sé qué entonces, más siga. sí, yo quiero agradecerle, profe, y abrir el espacio para que si tienen alguna pregunta para el profesor, este es el momento para hacerla. El profesor Alejandro Ulloa pide la palabra. Adelante, profesor, le escuchamos. Muchas gracias. Un saludo para todos los colegas y para el profesor Mauricio Rojas por su interesante presentación. Le iba a pedir el favor si pudiera dejar las diapositivas que presentó, porque yo estaba incluso tomando notas de algunas y como entré tarde, un poquito tarde, pues quería tener toda la información. Pero más allá de la parte instrumental que tiene que ver con el uso de las tecnologías, yo creo que, y siempre lo he planteado, nosotros debemos hacer alguna reflexión sobre que trascienda la mera instrumentalización de las máquinas y el sistema digital. Nosotros los profesores somos unos privilegiados, en muchos sentidos somos privilegiados y podemos contar en nuestro hogar con un espacio relativamente cómodo, con una buena conectividad, con un buen equipo, en fin, y podemos incluso generar las condiciones necesarias para tener una exposición relativamente tranquila y acorde con las necesidades. Sin embargo, no debemos perder de vista una serie de cosas. Yo no sé si los profesores saben que el 90% de los estudiantes de la Universidad del Valle pertenecen a los estratos 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Y ya
esto nos puede dar una idea de las limitaciones socioeconómicas y espaciales que esos estudiantes tienen, además de limitaciones en otros aspectos, limitaciones, digamos, en cuanto al conocimiento de las mismas herramientas, aunque estoy seguro que en general saben mucho más que nosotros de las tecnologías. No sé si ustedes saben que solo el 7% de las comunidades indígenas tiene conectividad en nuestro país. No sé si ustedes saben que hay zonas de la ciudad, para no hablar de las zonas rurales, donde la conectividad es nula o muy escasa, muy inestable. El hecho de que los estudiantes pertenezcan en su mayoría a los estratos 1, 2 y 3 nos puede dar una idea de los barrios donde viven, de las situaciones familiares internas, las condiciones en que viven, donde generalmente si hay, no hay más de un computador que probablemente deben compartir con otros miembros de la familia, porque se está trabajando desde la casa, porque hay otros chicos que estudian, porque hay otras necesidades de interacción digital. Hay familias con hacinamiento, donde las condiciones internas son propicias para el estrés, no para la comodidad y el relajamiento, de modo que se pueda contar con una recepción de alta calidad como posiblemente podamos tener los profesores. Entonces, yo sí creo que hay que tomar con cuidado antes que celebrar el advenimiento de esta virtualidad como la panacea o como el futuro, ya el futuro en el presente. A mí me parece que no debemos perder de vista la realidad de nuestro contexto social y económico en un país como el nuestro, que no es un país desarrollado y donde pues hay muchas limitaciones. Y yo, con todo respeto, pues obviamente estamos abocados a una situación de emergencia, a una situación, a una necesidad, a una situación realmente obligatoria, pero yo no cambiaría por ningún aparato ni por ningún sistema virtual las clases presenciales. Y que lo tengamos que hacer mientras volvemos a la presencialidad, sí, pero yo sí invito a que pensemos, repito, más allá del uso estrictamente instrumental y ver otras implicaciones que tiene esta situación y que nos obliga a pensar como profesores, como universitarios, como académicos, como investigadores, eh, que nos interesa la realidad de este país también y de esta ciudad, más allá de dar una clase por la que seguramente nos pagan muy bien. Muchas gracias, era eso. Y reitero, si es posible tener acceso a las viñetas, por lo menos algunas que me quedaron faltando por leer. Muchas gracias. Con mucho gusto, Alejandro. Yo también quería, pues, aprovechar para invitarlos a la próxima semana a este espacio. Nuevamente, ya tenemos a un profesor confirmado de la Escuela de Comunicación Social, precisamente, que nos va a contar un poco sobre su experiencia, además con una herramienta muy importante dentro del campus virtual que es el H5P. Entonces, están cordialmente invitados a esa charla dentro de 8 días, ya les mandaremos la información. Dice Enid Castaño en el chat: con los estudiantes indígenas hay que encontrar otras estrategias de interacción y tomar en cuenta lo del profesor Alejandro. Nos dice, frente a que la virtualidad no es solo encuentros sincrónicos o videoconferencias, que hay mucho más. Yo creo que lo valioso yo podría rescatar de la presentación del profesor Mauricio también es eso de conocer a sus estudiantes, y eso me parece muy importante para este tiempo. Como el conocimiento de los estudiantes previos también ayuda a que precisamente esto tenga éxito, pero también va a ser un problema para el próximo semestre y quienes reciben estudiantes nuevos ese proceso de conocimiento. Entonces quería preguntarle al profesor Rojas sobre eso, sobre cómo sobre cómo conocer a sus estudiantes, y quisiera un poquito de énfasis, le ayudó precisamente a superar esta contingencia. Bueno, realmente, como tuve la oportunidad de estar presencialmente con ellos durante el mes de noviembre a diciembre y luego enero a febrero,
en esos, digamos, 2 meses pude identificar los partí en grupos, de acuerdo a como ellos escogieran, grupos día 3, 9 grupos día 3, y cada que tenían que entregar un taller, una tarea, pues hacían la presentación. Entonces fui a través de esas presentaciones que hacían presencialmente en ese momento, pues los pude distinguir y empezar a aprenderme ya el perfilarlos desde el punto de vista de cuál era el más activo, cuál era el más quedado, cuál era el que no había participado y lo llevaban ahí en coche o algo así. Pero afortunadamente pues son profesionales ya prácticamente, ¿no es cierto? La mayoría de ellos ya están en busca de su práctica o están haciendo la práctica en este momento, que era el gran afán que ellos tenían para poder terminar. Esa fue la forma de poderlos conocer y perfilarlo, y ya cuando empieza la virtualidad, eso ahondó todavía más. Entonces, partirlos en grupos durante las charlas fue bastante bueno porque tenían que hacer las presentaciones también. Eso fue lo otro, alternamos entre yo dar charla y ellos presentar el taller respectivo. Entonces, cuando hacían la presentación del taller, yo les permitía que los 3 prendieran sus cámaras y de esa manera, cuando estaban haciendo su presentación, yo los distinguía fácilmente. ¿Ya? Esa, digamos, fue la forma de tener el acercamiento y tener el conocimiento de cada una de esas personas. Edgar, yo quería hacer una pregunta. Bueno, muchas gracias, Mauricio. De verdad que interesante tu charla. Aparentemente, digamos, en las introducciones que nos diste se veía, digamos, como lógico, digamos, de toda esta infraestructura que debemos utilizar, toda, digamos, la infraestructura tanto de equipos como de conectividad. De verdad que sí es, muchas veces uno lo hace como por intuición, pero si nos recuerdan, eso puede producir un buen cambio. Yo estoy muy de acuerdo, digamos, con lo que tú planteabas en las conclusiones, y también, digamos, para reforzar lo que dijo Alejito ahorita, de que para acá, para nosotros, en nuestra universidad, muchos de los estudiantes que tenemos definitivamente no tienen la infraestructura de sus casas o inclusive ni en la misma universidad. Yo recuerdo que yo también, digamos, en mi curso de elementos del proceso o balance de materia y energía, quise utilizar la herramienta Kahoot, no sé si todas la conocen, para básicamente realizar exámenes y desafortunadamente en el salón donde estaba, un salón que la señal no llegaba muy bien y tuve que desistir de usar la herramienta Kahoot, porque definitivamente no podían, no subía muchas veces el cuestionario y producía algún tipo de problema. Y otro tipo de problema también que se presentaba era, un estudiante llegó y me dijo, profe, yo no tengo computadora, así, haciendo el examen presencialmente allí en el curso, no tengo computador. Y dije, no, eso cómo puede uno resolver este tipo de cosas. Pero sí, lo que dice, plantea Alejandrito, sí es cierto, el profe Alejandro Ulloa, esas son limitaciones que tenemos que, digamos, con el tiempo resolverlas y pues poco a poco, con todo lo que está haciendo la universidad y todo lo que, digamos, en términos de darle infraestructura a los estudiantes, apoyo, el gobierno se meta la plata, meta la mano en el bolsillo y pueda apoyar a estudiantes, digamos, vulnerables en términos de poca infraestructura, eso me parece importante. Pero también yo, del otro lado, veo, digamos, interesante lo que planteaba Mauricio sobre cómo este tipo de enseñanza virtual puede ser, digamos, benéfica para mucha gente que, digamos, por ejemplo, yo tuve la experiencia a nivel de posgrado con mi curso de diseño de reactores, en el que
tenía estudiantes que estaban en Valledupar, otros que estaban en La Guajira, que definitivamente digamos, son estudiantes que entraron ahorita en la beca de Bicentenario, que ellos no podían desplazarse hasta acá, hasta Cali, porque no les había salido, digamos, el apoyo financiero. Más sin embargo, con el director del posgrado me dijo, no, Juan Manuel, estos muchachos no los podemos traer a Cali porque aquí, ¿dónde? ¿Con qué se van a sostener? Si tú puedes darle ese curso virtual a ellos enlacen perfectamente, y así lo hicimos. O sea que desde ese punto de vista, digamos, no solamente para los estudiantes de pregrado, sino para los estudiantes de posgrado que están en regiones remotas, ¿sí? Y que pueden tener acceso a este tipo de educación, fantástico. Ahora, en lo que planteaba Mauricio, la enseñanza a gente que está en la industria, eso yo creo que también es muy importante, sobre todo, por ejemplo, industriales, ingenieros o profesionales que están en la industria y que quieren hacer un posgrado en la universidad. Para esta gente, digamos, que está en Jumbo, que está, digamos, en regiones relativamente lejanas de la universidad, acá del campus nuestro, pues, de San Fernando, salir a las 6 de la tarde, coger el bus, coger el bus de la empresa o su carro para llegar, digamos, tipo 6:30 que comienzan las clases en el posgrado, es bastante fuerte. Pero yo creo que, digamos, si con estos industriales, con esta gente que está en el sector productivo, se les da este tipo de herramientas, se les da este tipo de enseñanza, a mí me parece que puede ser, digamos, una contribución importante. Así que entonces, no, yo estoy de acuerdo pues con ambas posiciones, tanto la de Alejito como la de tuya, Mauricio, ¿verdad? Hay que corregir, esto digamos, es una enseñanza, vamos aprendiendo y poco a poco yo creo que la cosa va a ir mejorando. Ese es mi comentario, más que pregunta, Mauro. Gracias, profesor Juan. ¿Hay algún otro comentario, alguna otra pregunta? Bueno, entonces, nada, quiero agradecerle muchísimo al profesor Mauricio Rojas por haber aceptado nuestra invitación el día de hoy a este encuentro permanente de virtualidad. Quiero también invitarles a que en la próxima semana hagamos también presencia. Les vamos a enviar un correo electrónico para que sepan cuál es nuestro invitado en nuestra charla. Ya les adelanté que es un profesor de la Escuela de Comunicación Social que nos va a hablar de unas herramientas específicas del campus virtual y que espero sean muy útiles para todos ustedes. Y nada, profesor, gracias por esta interesante charla y esperamos que haya sido enriquecedora e inspiradora para los profesores que se pudieron conectar el día de hoy. Y agradecerles a todos ustedes por su presencia. Les recuerdo participar en las plenarias del evento Educates 2020. Ahí en el chat encuentran el enlace para que se conecten y se inscriban a estas plenarias que tienen lugar el próximo del 28 al 30 de julio. Y no es más, profesor, muchísimas gracias. Con gusto. Bueno, muchas Ok, gracias. para todos. Ok, Chao. para todos, buenas tardes. Muchas gracias, Mauricio. Chao. Hasta pronto. Con gusto, Juan Manuel. Un gustazo. Muchas gracias, profesor. Natalia, Edgar, muchas gracias por la oportunidad. Gracias a usted, profe.